Seguimos en vivo y continúo conversando con María Carla López Mazón, quien es psicopedagoga y además directora de las bibliotecas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, quien me acompaña desde los inicios. Estamos hablando sobre esas preguntas que llamamos incómodas y que hacen nuestros hijos, dígase niños y adolescentes, y que muchas veces pues resulta traumático para sus padres. Hemos hablado, María Carla, de los padres exactamente. Pero ¿qué sucede con esos niños, con esos adolescentes que están a cargo de sus abuelos? Sus abuelos son quienes los educan, quienes los tienen en casa, quienes se preocupan por su día a día. Yo me imagino que hay una diferencia más grande aún de generaciones con los pequeños de casa y sus abuelos. ¿Qué sucede entonces ante estas preguntas incómodas? ¿Cómo pueden reaccionar o cómo suelen reaccionar a veces muchos abuelos de estos niños cuando reciben esas preguntas incómodas o difíciles? Bueno, realmente es complicado porque los abuelos vivieron una generación donde hablar de la sexualidad era un tabú y era algo oculto. Entonces, es difícil más para ellos. Entonces, la recomendación siempre va a ser la misma. Hay que hablar, sentarse con los nietos, porque la respuesta que ellos no encuentren en casa, la pueden buscar en otros lugares. Los abuelos deben informarse, tal vez buscar ayuda de alguien más joven, pero deben conversar con los hijos sobre la sexualidad, para que de igual manera los preparen, sepan que aunque no estén sus padres en ese momento, pueden contar con su abuela o con su abuelo. Deben ser abuelos, pero en estos momentos convertirse en amigos. Claro. Profesora, ¿y qué pasa con esos niños que no hacen preguntas? Al contrario, hemos estado mencionando a los pequeños, a los adolescentes, que están haciendo todo el tiempo preguntas, muchas de ellas incómodas. Pero ¿qué sucede cuando pasa lo contrario? No hacen ninguna pregunta. ¿No es peor que suceda esto? Bueno, realmente los padres se alarman y piensan que es, y agradecen, no, mis hijos no me hacen preguntas. Eso no debe ser algo positivo. ¿Por qué? Porque están en la edad de tiene curiosidad y necesita aprender. Es decir, en este caso lo que deben hacer los padres es propiciar el espacio. Y vamos a ver la reacción del adolescente, que va a ser de pena y de temor y de rechazo, pero el padre, de una manera muy ecuánime, va a propiciar el espacio. Como les decía, hay muchos medios de difusión que dan información hipersexualizada. En ese momento usted se sienta con el hijo y empieza a conversar con él de lo que está mirando, de lo que está escuchando, de la frase que escuchó en una canción de Bad Bunny, puede ser, que es lo que se escucha, claro. Se escucha y está en la moda. Y el hijo puede ser que sea el que reaccione de una manera extraña, pero en ese momento el padre tiene que dejarle claro que sí, que hay que hablar de la sexualidad. Y usted mencionaba la curiosidad, que está presente, que es normal que esté presente. Entonces, cuando no hacen las preguntas, cuando no le formula las preguntas a los padres, a los abuelos, tal vez porque está buscando la información en otra fuente que puede no ser la adecuada. Exactamente. Los adolescentes piensan que se lo saben todo y que la información que encuentran en las redes, en Instagram, en Facebook, bueno, en otros lugares, es la verdad absoluta. Y entonces muchas veces hacen preguntas verdaderas, que las dan por verdaderas. No es verdad. No es verdad. Y entonces es una pregunta con una respuesta, y ahí es donde usted tiene que decir, no es verdad. ¿Dónde tú viste esa información? No, yo lo vi en tal. Ah, pero mira, esto no es así. Vamos a buscar una información fidedigna, correcta, segura, avalada. Y ahí se sientan y hacen un pequeño estudio de los lugares donde pueden buscar esa información. Porque hoy en día cualquier persona que no esté preparada da una información y ya es el lema de otros. Se va reproduciendo esa información hasta que se convierte en verdad. Entonces, esa es una etapa peligrosa para aprender. Porque no preguntan en casa, pero buscan la información en las redes, en otro tipo de lugar o en el grupo de amigos, que hay algunos más adelantados que otros, y ya la hacen como verdad absoluta, y realmente no es la realidad, no es la verdad. Hay que propiciar el espacio y escuchar lo que ellos tienen que decir. Aunque para usted sea un disparate, tiene que saber que eso es lo que tiene en su información. Entonces tiene que en ese momento decir, mira, pero yo creo que no, y buscar y darle otra variante. Ponerlo a pensar, a razonar, no introducirle la información de una manera obligatoria, no.
esa es tu opinión, pero mira, porque realmente es una edad que ellos piensan que sí, que realmente tienen toda la información asumida, aprendida. Una idea compleja, difícil, pero bueno, no por eso puede escapar a la respuesta correcta, a la respuesta verdadera de los padres, como usted mencionaba. Gracias por acercarnos al tema, gracias por compartir con nosotros. Sé que le gustan los cuentos, al igual que a mí, y las historias. Bueno, pues tenemos el segmento Nuestras Tejedoras de Historias. Está lista Aymara y también Silent, listas ya para compartir un cuento y además información sobre una próxima presentación. Usted no se lo pierda, siga con De Tarde en Casa. Nuevamente aquí Las Tejedoras. Hoy para celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra villa, San Cristóbal de La Habana. Y es por eso que hoy tejeremos la historia de Isabel de Bobadilla, quien nació en España allá por el año 1505. Dentro de una familia noblísima, la casaron con Hernando de Soto. Y en poco tiempo a él el rey lo mandó a nuestras tierras para ser gobernador de la isla y de todas las tierras descubiertas. Aunque fue un matrimonio arreglado, como era costumbre en aquella época, Isabel de Bobadilla amaba profundamente a Hernando de Soto. Pero él también la amaba muchísimo, al punto que él hizo todo para que su esposa lo acompañara. Ay, ya estaban de lo más acostumbrados a todos, cuando de nuevo el rey manda a Hernando a la Florida, a otra expedición, quién sabe, a buscar más riquezas. Y fue entonces cuando Isabel de Bobadilla tuvo que quedarse a cargo de la isla, siendo así la primera y única mujer gobernadora que ha tenido nuestro país. Quien lo hizo muy bien, dicen que con mucha eficacia, pero todas las tardes doña Isabel iba a lo alto de la torre del castillo de la Real Fuerza y se ponía a contemplar el horizonte para ver si algún barco le traía noticias sobre su amado. Y fue una tarde que descubrió que el barco que se acercaba era de la flotilla de él, así que salió corriendo a la bahía y allí esperó. El capitán que bajó le dijo que Hernando había enfermado de fiebre amarilla y había muerto. Cuando ella supo esta noticia, fue demasiado difícil y no lo soportó. Así que ella recogió todas sus pertenencias y viajó a España con su familia, lugar donde falleció de tristeza 2 años después. Cierto que es una historia triste, pero tan hermosa, que inspiró al escultor que hizo una veleta a la que llamamos Giraldilla y está todavía allí en el castillo de la Real Fuerza, recibiendo a todo el que quiere visitarnos, y es ahora un símbolo de la ciudad. Bueno, estas y otras historias